Top 10 Buque de aprovisionamiento logístico AOR de Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a cuáles son, a opinión personal, los mejores buques de aprovisionamiento logístico o buques de apoyo logístico AOR en servicio con las diferentes armadas de Europa. Para calificar en este video me basaré en el desplazamiento de estos buques. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Cantabria A15 España. El Cantabria A15, también conocido como buque de aprovisionamiento en combate BAC Cantabria, es un buque de aprovisionamiento logístico perteneciente a la Armada Española, utilizado para el suministro de combustible, víveres, pertrechos, munición y repuestos al resto de la flota. El buque entró en servicio con la Armada Española el 29 de julio de 2010. Tiene un desplazamiento de 19.500 toneladas, eslora largo de 174 metros, manga ancho de 23 metros, alcanza una velocidad de 20 nudos. Tiene capacidad para transportar 8.900 metros cúbicos de combustible para barcos, 1.585 metros cúbicos de combustible para aviones, 215 metros cúbicos de agua dulce, 280 toneladas de munición y 470 toneladas de carga general. Transporta 2 helicópteros NH-90. 9. Clase Berlín, Alemania. La clase Berlín tipo 702 es una serie de 3 buques de reabastecimiento pertenecientes a la Armada Alemana. El primer buque entró en servicio en 2001, el segundo buque en el 2002 y el tercero fue ordenado con un diseño modificado y entró en servicio en el 2013. La clase Berlín tiene un desplazamiento de 20.240 toneladas, largo de 173,7 metros y ancho de 24 metros. Su velocidad es de 20 nudos. Tiene capacidad para transportar 9.000 metros cúbicos o 7.600 toneladas de combustible para barcos, 600 metros cúbicos o 490 toneladas de combustible de aviación, 60 metros cúbicos o 126 toneladas de aceite lubricante, 100 toneladas de repuestos, 230 toneladas de provisiones, 195 toneladas de municiones y 71 toneladas de agua dulce. Transporta 2 helicópteros NH-90. Como armamento defensivo lleva 4 cañones automáticos MLG de 27 mm y misiles tierra-aire FIM-92 Stinger. 8. TCG Deria A1590, Turquía. El TCG Deria A1590 es el nuevo buque de reabastecimiento en alta mar de la Armada turca. El buque entró en servicio en el 2024. El barco tiene un desplazamiento de más de 26.000 toneladas, un largo de 194,8 metros, 24,4 metros de ancho y una velocidad máxima de 24 nudos. Tiene capacidad para transportar 9.000 toneladas de diésel, 1.000 toneladas de combustible de aviación JP5, 800 toneladas de agua limpia y 36 contenedores. El buque además cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta 3 helicópteros. Como armamento lleva 2 sistemas de armas de corto alcance Zeus Aselsan Goddenis de 35 mm y 2 estaciones de armas remotas Aselsan Stop de 25 mm. 7. HNOMS Mod Noruega. El HNOMS Mod es un buque de reabastecimiento construido en Corea del Sur para prestar servicio en la Marina Real Noruega. Su diseño es una variación de los petroleros de la clase Tide encargados por la Flota Auxiliar Real Británica. El buque desplaza 27.500 toneladas, tiene una longitud de 183 metros y ancho de 25,9 metros, su velocidad es de 33 km por hora o 18 nudos. Tiene hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta 2 helicópteros. La misión principal del buque es proporcionar suministros de combustible, municiones y carga en general. Las tareas secundarias incluyen el apoyo a otras unidades militares, la búsqueda y el rescate SAR y las operaciones humanitarias. También lleva un hospital con 48 camas.
Como armamento lleva 4 estaciones de armas a control remoto protector RWS equipado con ametralladoras de 12,7 milímetros. 6. HNLMS Karel Doorman A833, Países Bajos. El HNLMS Karel Doorman es un barco de apoyo multifunción de la Armada Real de los Países Bajos. Tiene una eslora de 204,7 metros, manga de 30,4 metros y desplazamiento de 27.800 toneladas. El buque entró en servicio en 2015. Para el apoyo marítimo, el barco tiene 2 mástiles de abastecimiento en el mar. La capacidad de transporte es de aproximadamente 8.000 metros cúbicos de combustible, más de 1.000 metros cúbicos de combustible para helicópteros, aproximadamente 450 metros cúbicos de agua potable y aproximadamente 400 toneladas de municiones y otros suministros. También tiene 2.000 metros de carril para el transporte de material como vehículos de orugas y ruedas o contenedores. Tiene una enorme cubierta de vuelo para operar con 2 helicópteros Chinook simultáneamente y un hangar con capacidad de almacenamiento de hasta 6 helicópteros medianos. Como armamento defensivo tiene 2 sistemas Wallkeeper Zeus de 30 mm, 2 cañones rápidos Otto Melara Marlin WS de 30 mm y 4 ametralladoras pesadas de 12,7 mm. 5. Clase Vulcano, Italia. La clase Vulcano es un nuevo buque de aprovisionamiento logístico de la Marina Militar de Italia. El primer buque de la clase, denominado como Vulcano A5335, fue puesto en grada en octubre de 2016, votado en abril de 2017 y asignado el 12 de marzo de 2021. En mayo de 2022, Fincantieri inicia la construcción de la segunda unidad. Se espera su entrega para 2025. Y en total la Marina Militar de Italia ha comprado 3 de estos nuevos buques logísticos. La clase Vulcano tiene un desplazamiento de 27.200 toneladas, una eslora de 193 metros y manga de 24 metros, velocidad máxima de 20 nudos, tripulación de 235 personas más 13 hospitalizadas, cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con 2 helicópteros EH-101 Merlin. En su función como buque AOR, carga combustible, agua, comida y repuestos. Su capacidad de carga es de 15.500 toneladas. El Vulcano puede realizar tareas de rescate o reparaciones en el mar a otras embarcaciones, de ahí que cuente con una potente grúa estabilizada de 30 toneladas de capacidad visible en la proa. Además, si es necesario, puede ser equipado con sistemas electrónicos para configurarlo para tareas de inteligencia y guerra electrónica. Como armamento lleva un cañón de 76 mm y 2 cañones de 25 mm. 4. Clase Doullac Chevalier, Francia. La clase Doullac Chevalier es un nuevo buque de apoyo logístico de la Marina francesa. El primer barco de 4 planificados entró en servicio en el 2024. Los barcos desplazan 31.000 toneladas, tienen un largo de 194 metros, ancho de 27,4 metros, velocidad de 20 nudos, 37 km por hora. Su capacidad de carga total es de 13.000 metros cúbicos para transportar combustible para otros navíos, combustible de aviación, municiones, repuestos, agua potable y alimentos. Como armamento de autodefensa lleva sistemas antiaéreos Sinbad RC equipados con misiles MBDA Mistral Mk3 y cañones automáticos Thales Nexter de 40 mm. Opera con un helicóptero NH-90. 3. Clase Fort Victoria, Reino Unido. La clase Fort Victoria o Fort 2 es una clase de petrolero de reabastecimiento de la flota auxiliar real británica. En total se fabricaron 2 buques de esta clase, pero actualmente solo el Fuerte Victoria A387 se mantiene en servicio. Este barco entró en servicio en 1994. El segundo buque de la clase fue dado de baja en el 2013. La tarea de la clase Fort Victoria es proporcionar munición, combustible, alimentos y otros suministros a los buques de la Royal Navy en todo el mundo.
Desplaza 32.300 toneladas, tiene un largo de 203 metros, ancho de 30 metros, velocidad de 20 nudos, tiene capacidad para llevar hasta 5 helicópteros. Como armamento defensivo lleva 2 sistemas Phalanx de 20 mm y 2 cañones Oerlikon de 20 mm. 2. Clase Wave, Reino Unido. La clase Wave son una clase de petroleros de flota en servicio con la flota auxiliar real británica. En total hay 2 buques de este tipo en servicio que fueron incorporados en el 2003. Los buques desplazan 31.500 toneladas, largo de 196,5 metros, ancho de 28,25 metros y alcanza una velocidad de 37 km por hora o 20 nudos. Tiene capacidad para transportar hasta 16.000 metros cúbicos de líquidos y 500 metros cúbicos de sólidos generales. Además cuenta con un equipo de osmosis inversa que permite la producción de 100 metros cúbicos de agua potable por día. Los buques operan con un helicóptero Merlin HM1. Como armamento defensivo llevan 2 sistemas Phalanx de 20 mm, 2 cañones de S-30B de 30 mm y 5 ametralladoras L7 de 7,62 mm. 1. Clase Tide, Reino Unido. La clase Tide es una serie de 4 petroleros de flota que entraron en servicio con la flota auxiliar real británica a partir de 2017. Los buques desplazan 39.000 toneladas, su longitud es de 200,9 metros y su ancho de 28,6 metros, su velocidad es de 37 km por hora. La clase Tide transportan 37.000 toneladas proporcionando combustible, alimento, agua dulce, municiones y otros suministros a los buques de la Royal Navy en todo el mundo. Los buques tienen hangar para un helicóptero Merlin HM1 y su cubierta de vuelo es lo suficientemente grande para operar con un helicóptero CH-47 Chinook. Como armamento defensivo lleva 2 sistemas Phalanx de 20 mm y 2 cañones de S-30B de 30 mm.